Vivian González había sentido desde muy temprana edad que el mundo estaba lleno de misterios ocultos y verdades inexploradas. Creció en un barrio donde las calles estrechas y las sombras alargadas de los edificios parecían guardar secretos que solo aquellos con suficiente curiosidad podían llegar a descubrir. A medida que pasó el tiempo, su inquietud se transformó en una pasión implacable por indagar en lo que otros preferían dejar en el olvido. Con una mirada penetrante y una mente aguda, se convirtió en una investigadora silenciosa, recorriendo cada rincón con la determinación de hallar aquello que estaba escondido tras la apariencia cotidiana de la vida. Una tarde gris y melancólica, impulsada por su sed de conocimiento, Vivian decidió aventurarse en la antigua biblioteca municipal, un edificio imponente cuyas paredes albergaban siglos de historia. Allí, entre estanterías polvorientas y recovecos olvidados, se encontró con un conjunto de documentos que destilaban el aroma del misterio. Entre cartas desgastadas y recortes de periódicos, emergía de manera casi imperceptible una referencia a la doctora Ana María Polo, figura reconocida por su labor en la justicia y la mediación, cuya imagen pública contrastaba con el trasfondo que comenzaba a asomar en aquellos papeles. La doctora, amada y respetada en el ámbito social, mostraba en estos documentos detalles que sugerían una conexión con decisiones controversiales y prácticas cuya legitimidad estaba lejos de ser incuestionable. La emoción que invadió a Vivian no fue fruto del azar, sino el resultado de años de intuiciones y pequeños indicios que habían marcado su camino. Ella comprendió de inmediato que había descubierto algo trascendental, un vestigio de un pasado en el que la verdad había sido tergiversada por el poder y la conveniencia. Con extrema cautela, comenzó a recopilar cada fragmento de información, analizando cada palabra impresa en los papeles, cada firma casi borrada por el tiempo. Cada documento narraba un episodio con tintes de intriga, revelando una red de influencias y presiones que habían operado tras bastidores, manteniendo oculta una faceta que pocos se atrevieran a mencionar. Mientras la bruma exterior envolvía la ciudad, Vivian recorría silenciosamente los pasillos de la biblioteca, dejando que su mente hiriera conexiones que parecían perdidas en el caos de la cotidianidad. Sentía que detrás de cada testimonio, de cada línea escrita, se escondía la esencia misma de una injusticia que necesitaba ser reconocida, un secreto que exigía ser desvelado. La atmósfera en la biblioteca se impregnaba de una sensación de inminente revelación, como si los mismos estantes guardaran enmudecidos el testimonio de épocas en las que el honor y el poder se debatían en silenciosas batallas. Vivian no solo se dejó llevar por la fascinación del hallazgo, sino que también sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La tarea de traer a la luz una verdad enterrada en sombras requería no solo coraje, sino una convicción inquebrantable. Sabía que desentrañar este oscuro secreto podía poner en jaque el prestigio de una figura venerada, pero también entendía que la justicia exigía que nada quedara en el silencio del olvido. Con cada paso que daba entre los pasillos históricos de la biblioteca, su determinación se intensificaba, marcando el inicio de una búsqueda que no se limitaría a la acumulación de pruebas, sino a la eterna misión de reclamar la integridad de un pasado que, a pesar de haber sido ocultado, clamaba por ser contado. Inmensamente consciente del peso de su descubrimiento, Vivian se internó aún más en el laberinto de secretos, sintiendo que cada paso la acercaba a una verdad que transformaría su vida y la de toda la comunidad con determinación inquebrantable siempre. Vivian avanzaba con una determinación renovada, sintiendo en cada paso que la verdad, oculta tras velos de aparente normalidad, comenzaba a emerger lentamente. Dejándose llevar por el impulso de comprender el entramado de secretos que la doctora Ana María Polo había tejido en el silencio, la investigadora recorría con esmero cada rincón de la ciudad, adentrándose en los barrios y en los ambientes menos transitados donde el poder y la discreción se entrelazaban. Durante largos días, exploró cafés históricos, pequeñas plazas y edificios olvidados, donde las voces del pasado parecían susurrar relatos cargados de misterio y advertencia. Con cada visita, Vivian recogía fragmentos de testimonios, impresiones fugaces y anécdotas que se escondían en las miradas de los ancianos o en el retazo de una conversación apenas audible. En cada uno de esos encuentros, el eco de las viejas injusticias resonaba como una llamada a no permitir que la historia se desvaneciera en el olvido. Su investigación la conducía a conocer a personas que habían compartido momentos íntimos con la señora Polo, individuos que antes habían sido parte de su entorno profesional y personal.
Aquellos que habían caminado por los pasillos de tribunales y salas de reuniones, ahora parecían dispuestos a hablar solo para quien, como Vivian, llevaba en su mirada la honestidad y la pasión por la verdad. La sensación de estar en presencia de una red oculta de influencias crecía con cada nueva información. Documentos antiguos se mezclaban con relatos enigmáticos, impresiones de antiguos amigos y colaboradores que expresaban, en tonos medidos y cautelosos, que había algo en la historia de la doctora que muchos preferían no recordar. Vivian, a pesar de los sutiles silencios y las miradas evasivas, iba reuniendo esas piezas dispersas de un rompecabezas, convencida de que la imagen ilustre de Ana María Polo era solo la fachada de un sistema de decisiones y compromisos olvidados por la historia oficial. La atmósfera de la ciudad le ofrecía una especie de complicidad, las sombras de los callejones, las luces parpadeantes de los faroles y el murmullo incesante de la vida nocturna creaban un escenario propicio para descubrir secretos largamente sepultados. Cada paso la llevaba a un vestigio del pasado, cada cruce de caminos le ofrecía la posibilidad de hallar la clave que uniera los relatos dispersos en una verdad inconexa. La investigación de Vivian se transformaba en una carrera contra el tiempo y la memoria colectiva, donde cada rastro podía abrir una puerta, o bien cerrarla para siempre. La profesionalidad se combinaba con el instinto en una travesía que desafiaba los límites de lo conocido, obligándola a pensar en cómo una institución tan respetada podía verse tan manchada por las sombras del secretismo y el poder mal empleado. Mientras recorría el entramado urbano, la investigadora se enfrentaba a un escenario en el que la ética y la lealtad se transformaban en objetos de debate silencioso. La dualidad de la doctora Polo, vista como una figura guía por muchos, se revelaba en la complejidad de una red de influencias que amenazaba con deshacer la imagen que el tiempo había cincelado. La ciudad parecía susurrar que, bajo la apariencia ordenada y honrada, se escondían decisiones impetuosas y pactos furtivos que en algún momento habían marcado destinos. Sin buscar la confrontación directa, Vivian se convirtió en parte de ese mismo mosaico, era testigo mudo de una realidad en la que los límites entre lo correcto y lo conveniente se difuminaban, y en la que la necesidad de justicia se veía impulsada por la voluntad de quienes decidían atreverse a hablar. Cada nueva pista ofrecía una perspectiva distinta, sumiendo a la investigadora en una reflexión profunda sobre el costo real de mantener el silencio cuando la verdad clama en medio de las sombras. La ciudad misma parecía conspirar para que cada calle y cada rostro familiar se transformaran en portadores de un relato oculto, un relato en el que la historia de la doctora Polo estaba inevitablemente ligada a decisiones y acciones que, aunque aparentaban honorabilidad, no podían ignorar el peso de la responsabilidad moral. Así, con pasos medidos y el corazón henchido de convicción, Vivian avanzaba por el sendero de la verdad, consciente de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre la percepción de un pasado venerado y de un presente en constante lucha por redimirse. Vivian se encontraba en una encrucijada en la que la tensión se hacía palpable en cada paso que daba. La investigación, que había comenzado con la brisa fresca de una curiosidad incansable, se había tornado en una inmersión profunda en un laberinto de secretos que amenazaban con desmoronar la imagen inmaculada que muchos tenían de la doctora Ana María Polo. La atmósfera se había transformado en un escenario casi teatral, donde la dualidad entre la verdad oculta y la fachada pública se imponía en un contraste dolorosamente evidente. Mientras atravesaba calles silenciosas, Vivian sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, consciente de que aquello podía provocar una confrontación inminente con fuerzas que preferían mantener el status quo. La tensión se hacía aún más intensa en los espacios en los que solían reunirse aquellos que, en su pasado, habían compartido confidencias con la doctora. Cada visita a esos lugares cargados de historia parecía abrir una fisura en la superficie de la respetable figura, revelando, en silencio, las grietas de un entramado de acuerdos y traiciones. La atmósfera se impregnaba de un aire expectante, en el que cada sombra y cada rincón susurraban secretos que podían transformarse en escándalos. La determinación de Vivian se fusionaba con el miedo a lo desconocido, pero el anhelo por la verdad la impulsaba a seguir adelante, a buscar el sentido en aquellos detalles que, como piezas de un rompecabezas, comenzaban a encajar en un panorama de contradicciones éticas. Durante largas noches en las que la soledad era su compañera, la investigadora repasó mentalmente cada pista obtenida, cada firma descolorida y cada testimonio vagamente recordado.
La presión interna aumentaba, pues sabía que había llegado a un punto crucial donde el riesgo de la confrontación con los poderosos se entrelazaba con el ineludible deber de exponer la realidad. El ambiente se tornaba casi opresivo, y en el silencio de su humilde morada, cada murmullo del viento parecía recitar los nombres de aquellos que habían elegido callar ante las injusticias. Sin buscar protagonismo, Vivian se encontraba ya en medio de una tormenta, en la que la justicia demandaba una respuesta aunque el precio fuera alto, y donde el enfrentamiento no era opcional, sino necesario para liberar un pasado encadenado a intereses oscuros. Cada indicio recopilado la llevaba a concluir que la doctora, lejos de ser la perfecta mediadora que el público veneraba, se había visto atrapada en un dilema de lealtades y compromisos forzados por intereses que iban más allá del mero ideal de justicia. La contradicción entre lo público y lo privado se manifestaba en pequeños detalles, en la forma en que ciertos expedientes habían sido archivados, en la manera de evadir preguntas incómodas, en la sutil manipulación de testimonios que parecían perfectamente orquestados para proteger una imagen intachable. Estas evidencias, aunque dispersas y fragmentadas, daban cuenta de un conflicto moral profundo, en el cual la rectitud de la figura pública se había visto opacada por decisiones difíciles y pactos sombríos que habían sellado destinos con un acuerdo tácito. Mientras el ambiente de la ciudad se cargaba de un inminente enfrentamiento, Vivian recorría sus calles con la mirada fija y el alma encendida por el fuego de la verdad. No te olvides de darle like y suscribirte a este canal para más contenido.